Le puse por título a esta prédica, La gracia que nos hace avanzar. Hay una presentación que cuando puedan la vamos poniendo. Acompáñeme a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta noche, gracias por este privilegio de estar acá reunidos, de disfrutar de la comunión unos con otros. Gracias por tu palabra, gracias por tu visión para nosotros como casa, como congregación. Queremos ser fieles a lo que vos nos estás hablando, al rumbo que nos estás marcando. Te pido, como oraba el apóstol Pablo, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que llenes de luz nuestro corazón, que traigas entendimiento que solamente vos, Espíritu Santo, podés dar, un entendimiento que viene de vos. Sabemos que para el mundo las cosas espirituales son locuras, pero para el que es espiritual puede comprender, puede capturar lo que viene de vos, Señor. Te pido que nos ayudes en esta noche a poder capturar tu palabra. Danos entendimiento, no del natural, del espiritual, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia que nos hace avanzar. Vamos a leer Romanos 1, 5 y 6. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. De los escritos del apóstol Pablo, uno de los más enredados debe ser este. Dice muchas verdades con palabras muy precisas, pero la parte que me gustaría rescatar viene hablando por supuesto de Cristo, y dice por quien recibimos la gracia y el apostolado. Hace un tiempo atrás, no sé si alguno se acordará, hablé de esto mismo, de la gracia y el apostolado, y hoy quisiera un poco repetir varias cosas de las que dije en ese momento, como una forma de recordar y de asimilar y de atornillar, porque es una palabra que necesitamos entender. Dios nos está marcando el rumbo y hace un tiempo ya que nos viene hablando de que quiere que nos convirtamos en una comunidad apostólica. Pero para eso va a ser muy importante que entendamos qué es lo apostólico, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta palabra? Así que hoy les voy a pedir, como de manera especial, que podamos tomar nota, ¿sí? Si no tiene papel y lapicera, aunque sea en el celular, en algún lado, que pueda tomar nota, porque esta va a ser más una clase que una prédica esta vez, ¿sí? Necesitamos que estos conceptos queden bien arraigados y cimentados en nuestra mente. Así que antes de terminar la prédica voy a pasar con el micrófono y voy a hacer unas preguntas. No, mentira, no se asuste. Ya algunos se quedarían ir. Pero sí es muy importante que procure entender qué significa cada cosa que vamos a estar hablando, ¿sí? Y vamos a empezar preguntándonos qué es el apostolado. Y ahí pasamos a la que sigue. Lo quise traer también por acá por escrito, y esto lo voy a pasar al grupo de anuncios después, para que lo tengamos todos. Se puede traducir como envío o comisión. Cuando hablamos de apostolado, estamos hablando de envío o comisión. Y básicamente el apostolado es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y está compuesta de dos partes. Primero de ir y predicar. Muy bien, la primera parte consiste en predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿En dónde? En todas las naciones de la tierra, ¿sí? Una vez que le predicamos el evangelio, no debe quedar ahí, que creo que mucha parte del cuerpo de Cristo se ha quedado hasta ahí. Predicar el evangelio, traerlo a la iglesia y bueno, que queden ahí en la iglesia. Pero no. La segunda parte consta de discipular, ¿sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otro de los libros menciona esto del discipulado, ¿sí? Que como hablaba el pastor hace un ratito, esto tiene que ver con formar la imagen del Hijo en las personas, ¿sí? Con formar a Cristo dentro nuestro.
el apostolado es la administración de su iglesia para la extensión del evangelio. Es decir, esta gran comisión, este mandamiento que nos dio Jesús antes de ascender, esto que nos da propósito y sentido a nosotros como iglesia, cuando nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan esto y esto, eso es justamente el apostolado. Es obedecer a ese mandamiento, es todo el proceso, la organización que nos requiere, la estrategia, la planificación, el llevar adelante este proyecto, esta comisión que Jesús nos encargó, es a lo que los apóstoles se refieren cuando hablan del apostolado. Decíamos que es un envío, es una comisión, ¿sí? Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, a Diego una comisión de decir, ¿puedo ir a la farmacia y comprarme tal cosa? Entonces todo lo que él haga en obediencia a esta comisión, como ir al auto, ir hasta la farmacia, comprar, volver, eso es el apostolado, ¿sí? Es toda esta estrategia que él tuvo que usar para poder cumplir con este pedido, con esta comisión. Incluye toda estrategia, toda organización y proceso que conlleve cumplir esta comisión. Para que nos resulte un poco más fácil entender, el apóstol Pablo usa una ilustración que es la construcción de un edificio. Pasamos ahí a la que sigue, ¿sí? El apostolado es la edificación de la casa de Dios en la tierra, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 3:9 dice, pues ambos, hablando de Apolos y de él, somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, esa es una de las metáforas y después usa la otra, son el edificio de Dios, ¿sí? Dios está construyendo una casa, un edificio aquí en la tierra, pero no un edificio visible. No piense en ladrillo, no piense en cemento, no piense en hierro, piense en personas. Porque la construcción que Dios está haciendo es acá dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Si pudiéramos ver espiritualmente dentro de cada uno de nosotros, veríamos una construcción. Veríamos algunos cimientos, veríamos algunos que ya tienen las paredes un poco más levantadas. Veríamos el nivel de madurez y de formación de Cristo dentro nuestro, en nuestro espíritu, ¿sí? Si yo voy acompañando, por ejemplo, a Romy en un proceso de discipulado, lo que estoy haciendo es poner ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, y lo que Dios está viendo es una construcción, ¿sí? Entonces el apostolado es justamente esto, la construcción, pero a nivel global. Aquí en el Renuevo estamos construyendo una pequeña, muy pequeña partecita de su casa. Quizás un baño, quizás, no sé, un cuarto de esta gigantesca obra que Dios está haciendo en toda la tierra y en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Cuando Dios nos empezó a hablar de convertirnos en una comunidad apostólica, empezamos a investigar qué significa esto, con qué se come esto, vamos a pasar ahí a la que sigue, y empezamos a entender, gracias a la ayuda de otras personas, como en ese momento, por ejemplo, fue el profeta Julián Ríos, qué significa esto, ¿sí? Y él nos daba algunas características de qué es una comunidad apostólica. Es una congregación, por ejemplo, que realmente es cuerpo de Cristo. Sus miembros perdieron la independencia para volverse dependientes de la cabeza, ¿sí? A medida que vayamos viendo cada una de estas características, estaría bueno que nos vayamos evaluando como congregación y nos vayamos preguntando, ¿esto coincide con la realidad que nosotros vemos acá o tenemos que trabajar para mejorar eso? ¿Sí? Alguien que realmente es cuerpo de Cristo es alguien que deja de verse individualmente y empieza a verse como parte de un cuerpo, ¿sí? Es decir, que deja de preocuparse solamente por lo que le pasa a uno, sino que empieza a tener en cuenta a los demás. Ahora, eso no tiene que ver solamente con tener en cuenta a los demás hermanos de la congregación del Renuevo. Porque si nosotros trabajamos por construir el Renuevo y que las demás congregaciones no nos importa para nada lo que les está pasando, no somos cuerpo de Cristo, ¿cierto? Si nosotros acá, por ejemplo, tenemos cerca Manantial de Vida y tenemos Juan 3:16,
y empezamos a competir a ver quién tiene más miembros de las 3 congregaciones, a ver quién hace mejor alabanza, quién predica mejor, quién tiene mejor palabra. ¿Estaríamos siendo cuerpo de Cristo? No. Si yo sé que la iglesia de Turquía la está pasando mal y a mí no me importa para nada, ¿soy cuerpo de Cristo? No. Se dan cuenta que una entonces característica de una comunidad apostólica es que entiende que su iglesia es de carácter global. Entonces no puede tener su mirada solamente acá, en lo chiquito, sino que tiene que entender que esta construcción que Dios está haciendo, la está haciendo en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces no dedicamos nuestro tiempo para levantar un ministerio, un nombre, para que el Renuevo sea una iglesia muy grande, para que el ministerio que Dios me ha dado sea conocido por todos lados. No, eso no interesa. Acá lo que importa es cuánto está avanzando el Evangelio a nivel mundial, ¿sí? Si tenemos este entendimiento, si en nuestras conversaciones surge, che, oremos por lo que está pasando en tal lado, o cómo me gustaría ir a predicar a tal lugar donde el Evangelio no ha llegado, eso nos va a dar evidencia de que estamos convirtiéndonos en una comunidad apostólica. Otra característica es que vive para hacer todo lo que procede de Cristo, para hacer su voluntad. Es decir, que ha atravesado la cruz. Y en la cruz se ha despojado de todo sueño personal para abrazar los sueños de Dios, el sueño de Dios de que el propósito eterno, ¿no? De Dios de darse a conocer a todo el mundo. Entonces vive para hacer la voluntad del Padre. Si como casa nos damos cuenta de que la mayoría está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste, y que en su corazón está realmente el deseo de hacer la voluntad del Padre, entonces nos vamos a dar cuenta de que nos estamos convirtiendo en una comunidad apostólica. Está compuesta por miembros que nacieron de nuevo, es decir, que han atravesado la cruz, porque hay un pequeño detalle: esta construcción no se puede hacer si no hemos nacido de nuevo. Si no tenemos a Cristo viviendo dentro nuestro, no podamos construir. No podamos edificar, porque vamos a edificar cualquier cosa. Es una iglesia que desborda en amor, en una constante ministración de la vida del Hijo. Una comunidad apostólica es una comunidad que está saturada de Cristo, está bien llena de Cristo. Entonces, en todo lo que hace, manifiesta a Cristo. Y todo el tiempo está en una constante ministración de lo que tiene dentro, ¿sí? ¿Cómo sería esto? A ver, con un ejemplo práctico. Y yo me junto a tomar unos mates con la Dai, y en esa conversación, ¿vieron que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces la Dai, cuando habla, me inspira, su amor por Dios me inspira, su amor por el cuerpo de Cristo me inspira, su amor por su preocupación por extender el reino me inspira. Si se da cuenta que estoy mal, me ministra una palabra que me levanta, que me fortalece. Y así con cada persona con la que yo tengo interacción. Eso es una comunidad apostólica, porque es una comunidad que desborda hacia afuera, que tiene tanto de Cristo que puede dar a otras personas, ¿sí? Es como una persona dispenser. Ya no tenemos dispenser, ahora tenemos un dispenser, pero sin bidón arriba, digamos, ¿no? Eso es una representación de lo que Dios espera que seamos nosotros. Que cada persona sediente con la que nos crucemos pueda servirse de la vida de Cristo que está en nosotros, porque nosotros constantemente estamos recibiendo de Él, ¿sí? Esto creo que va relacionado un poco con algo que una vez le compartí a los jóvenes, que es perder el miedo de ser espirituales, que es algo que primeramente identificaba en mí, ¿no? A veces estamos en un cumpleaños, en una ocasión social, en un momento, digamos, fuera de la iglesia y haciendo algo que parece que no tiene nada que ver con la iglesia. Y yo creo que en esos momentos, ¿somos iglesia también o no? Sí, ¿cierto? ¿Somos espirituales ahí también? Sí. A veces a mí, les confieso, capaz que usted no, pero a mí me daba miedo como parecer muy religioso, ¿no? Por ahí sentía,
una palabra de poder compartir o de poder orar, ¿no? De poder, no sé, por ejemplo, el otro día estábamos de viaje ahí en Ushuaia, en el medio de una montaña, y tuve el sentir de que pudiéramos orar ahí. Y uno empieza a luchar con pensamiento de decir, no da, no sé, no. Pero justo otra de las chicas se animó a decirlo y a decir que tenía el sentir de poder orar y agradecer a Dios. Y yo dije, bueno, sí, yo también tengo ese sentir, así que lo hicimos en ese momento, ¿no? Creo que podemos aprovechar cada momento que tengamos donde el Espíritu Santo nos marque a hacer algo puntual, dar una palabra, orar, lo que sea que el Espíritu Santo nos marque, creo que eso es parte de volvernos también una comunidad apostólica. Una iglesia, una comunidad apostólica reconoce autoridad y se mueve en obediencia, porque básicamente esta obra no se puede hacer con gente rebelde, con gente solitaria, con gente que no se sujeta, porque imagínate que vos tengas un montón de albañiles a cargo y que cada uno haga lo que quiera. La casa, ¿cómo saldría? Para cualquier lado, ¿cierto? Esto es como un ejército, tiene que haber cadenas de mando, sujeción y obediencia, obviamente sujetarnos a alguien que está viendo el plano, que tienen claro cómo se debe edificar y obedecer. Y por último, busca un constante perfeccionamiento y madurez, ¿sí? Creo que esto lo hacemos también por medio del discipulado. Bueno, queda un poco en claro entonces qué es el apostolado, ¿sí? A ver, ¿alguien se anima a darme una definición? ¿Qué es el apostolado? Bien, envío, comisión, ¿qué más? Perfecto, por eso es el pastor, ¿vieron? Vamos a pasar a la que sigue. Esto nos tiene que quedar claro porque si Dios nos está diciendo que tenemos que ser una comunidad apostólica y no sabemos qué es lo apostólico, nunca lo vamos a obedecer, nunca vamos a llegar, ¿cierto? Ahora, la gracia antecede al apostolado, porque la eficacia del apostolado reposa en el entendimiento de su gracia. Lo leemos de nuevo y lo procesamos. La gracia antecede al apostolado. ¿Vieron que el apóstol Pablo dijo, de Cristo recibimos la gracia primero y el apostolado? ¿Por qué la gracia tiene que estar antes, tiene que venir antes del apostolado? Y bueno, porque la eficacia del apostolado reposa en el entendimiento de su gracia. Es decir, si su gracia no está operando en nosotros, no vamos a construir una casa conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? No vamos a transmitir o a discipular a alguien que se parezca a Cristo. No lo vamos a poder lograr sin la gracia. La gracia por eso es algo fundamental del Evangelio. Fíjense que cuando la gente, las iglesias, las congregaciones como las de Colosas, la de los Éfesos, la de los Gálatas sobre todo, empezaban a perder de vista la gracia, ahí el apóstol Pablo sacaba toda su furia y mandaba cartas y remarcaba muy bien y les decía, hay Gálatas insensatos, que hoy en nuestros tiempos, ¿cómo sería esa palabra? Sería como hay Gálatas idiotas. Tan claramente les expliqué el Evangelio como si Cristo hubiese sido crucificado al frente de ustedes. Y otra vez están cayéndose de la gracia. Si hay algo a lo que los apóstoles le prestaban mucha atención era que la iglesia no desvíe su mirada de la gracia. Porque si sacamos la gracia de en medio, toda construcción que hagamos no sirve para nada. Y van a tener que venir después a demoler, tirar todo abajo y empezar de nuevo. Así que vamos ahora al entendimiento de qué es la gracia. Pasamos a la que sigue. La gracia es una sustancia espiritual que habita en nosotros por medio de la vida de Cristo. Yo puse esta imagen ahí del combustible porque creo que si su iglesia fuera un auto, la gracia vendría a ser el combustible, porque sin ese combustible no puede avanzar.
no puede avanzar, no puede funcionar directamente. La gracia es nuestra aliada en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Sin esa gracia no podemos cumplir, ¿sí? ¿Y qué es entonces la gracia? La gracia es Cristo mismo habitando dentro nuestro. Es esa vida de Cristo en nosotros que hace todo lo que nosotros no podamos hacer, que nos impulsa a seguir los planes que Dios tiene en mente, lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Nosotros sin la gracia somos como unos obreros inútiles que no podemos hacer nada en esta construcción. Pero la gracia es la que nos hace ministros competentes de este nuevo pacto. La gracia nos capacita, ¿sí? Por ejemplo, ahora nosotros en el nuevo pacto podamos tener un ministerio con el cual edificar su casa, como el pastorado, como ser maestros, como ser evangelistas, como ser profetas. Ahora vos nos ves a nosotros fuera de la gracia y decís, esta persona no tiene ni mínimamente la capacidad de hacer este trabajo. Es como si fuéramos recursos humanos y vemos el perfil de la persona, no da. Pero es increíble la transformación que la gracia hace en nosotros, que nos vuelve aptos, que nos hace sorprendentemente útiles en esta construcción y en esta edificación. Por eso, esto no reposa en nuestras capacidades naturales. No reposa en si yo estudié una carrera o no, o si soy inteligente o si soy medio bruto. No reposa ahí. Esto simplemente es, la gracia está operando en vos, eso es todo lo que necesitamos, ¿sí? Quisiera que veamos algunas características de la gracia. ¿Cuántos de acá tienen gracia adentro suyo? No sé, mira, han levantado la mano 6. A ver. ¿Cuántos tienen gracia adentro suyo? Poco más. Bueno. Fíjense que dice Efesios 1:6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué cantidad de gracia tiene dentro suyo? Abundante. ¿Sí? Entonces lo primero que quiero que sepamos es que fue derramada abundantemente en nosotros. No podemos decir como, Dios estuvo medio escaso conmigo. No, pasa que yo no tengo tanta gracia. No, Dios derramó abundante gracia. Otras versiones dicen sobreabundante gracia sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Sí? Así que partimos de esta base. ¿Tiene gracia, sí o no? Sí. ¿Por qué tiene gracia? Porque pertenece a su Hijo amado. Número 2, no solamente fue derramada en abundancia en nosotros, sino que es todo lo que necesitamos. La gracia es todo lo que necesitamos. Vamos a ir al que sigue. Dice Dios le dijo al apóstol Pablo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Alguien se acuerda de qué estaba hablando el apóstol Pablo acá? De su debilidad, de un aguijón en la carne que no menciona, no es específico qué era, pero sí es algo que quisiera que no esté en su vida y que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quite. Y la respuesta de Dios cada vez es, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Sí? O, en Reina Valera, bástate en mi gracia, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto nos ayuda a entender que la gracia opera justamente en esas áreas donde somos débiles. En esas áreas en las que no podemos, en esas áreas en las que nuestra humanidad se manifiesta, en esas áreas en las que quizás no nos gustaría mostrarle a otras personas, no nos gustaría que otras personas las sepan, pero ahí su gracia es más que suficiente, es todo lo que necesitamos, ¿sí?
Por eso la gracia nos ayuda a entender, nos ayuda a salir de las excusas. No, pasa que yo no puedo por esto, no puedo por lo otro. Y la gracia nos ayuda a ver, perfecto, porque en esas áreas donde vos no podés, es donde la gracia opera. Número 3, y esta me parece que es una característica muy, muy importante de la gracia, es que la gracia es lo que nos lleva a ser y a hacer todo lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Fíjense que Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, que asesinaba a los cristianos, que era muy rígido en su pensamiento, que no tenía amor por las personas, que no le interesaba para nada el avance del evangelio y que discriminaba a los que no eran judíos, a los gentiles. Era judío de pura cepa, y eso significa que no quería ni ver a los gentiles, los trataba con mucho desprecio. Se jactaba en toda su genealogía y en todo lo que había aprendido. Ahora, ¿qué es lo que lo convirtió en el hombre que más hizo avanzar el evangelio y más avanzó en la construcción de la iglesia de Cristo, de la casa de Dios, del edificio de Dios aquí en la tierra? ¿Qué es lo que lo hizo útil en el reino? La gracia. Y no lo digo yo, lo dice él mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Le hago una pregunta. ¿Usted piensa que el apóstol Pablo estaba tratando de ser humilde acá cuando dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo? ¿Vieron cuando a veces uno se tiene una falsa humildad y le dicen, qué bien que predicaste, sí, toda la gloria para el Señor? O, che, me encantó esto que hiciste, me encanta esta ropa que te pusiste. No, agarré lo primero que tenía. Esa es una falsa humildad, ¿no? Pero el apóstol Pablo no está teniendo una falsa humildad acá. Está diciendo la verdad. Pero no fui yo el que hizo todo esto. Porque él tenía perfectamente claro que no podría haberlo hecho él. De hecho, ni siquiera estaba en sus planes. ¿Quién fue el que lo hizo? La gracia operando a través de él. Me encanta porque dice, pero la gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Se dan cuenta que la gracia es algo que está acá adentro y que nos lleva a ser primero todo lo que Dios pensó que seamos? Cuando Dios la vio a la Biblia en la eternidad, escribió en su libro, como dice Salmos 139, todo lo que la Biblia habría de ser, ¿no? Y vio una pastora, una maestra, una mujer intelectual, escritora. No te rías. Y después la gracia operando en nosotros, operando en ella, la lleva a hacer todo lo que Dios pensó. Qué hermoso es tener esta gracia viviendo dentro nuestro, ¿no? No solamente hacer, sino a hacer. La gracia llevó al apóstol Pablo a hacer todo lo que él hizo. Entonces nos damos cuenta que la gracia es ese impulso que nace desde acá adentro y que nos lleva a hacer cosas. Tengo unas ganas de abrir un merendero, tengo unas ganas de ayudar a la gente necesitada, tengo un impulso que me sale de acá adentro, de querer discipular, una necesidad de que la gente crezca, de que madure, una necesidad de predicar la palabra, una necesidad de que los países de África escuchen el mensaje verdadero del Evangelio. Esa necesidad no surge de nosotros mismos. ¿Surge de quién? De la gracia operando dentro nuestro, movilizándonos. Por eso le puse por título a esta prédica, la gracia que nos hace avanzar. La gracia no te va a llevar nunca a quedarte quieto o a quedarte quieta, a quedarte sentado ahí por años dentro de una congregación. Si vemos ese síntoma en nosotros es porque hemos caído de la gracia, que es algo que quiero hablar más adelante.
Porque la gracia te está constantemente empujando, impulsando. Andá, hacé, predicá, evangelizá, pastoreá, discipulá. Hace avanzar el apostolado, hace avanzar el evangelio en el mundo. Número 3, ya lo dije, sí. Número 4, la gracia debe ser administrada. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si recordamos la parábola de los talentos, ¿qué es para Dios una buena administración? Que lo hagas multiplicar. Si Dios te dio una gracia, ¿sí? Si Dios te dio a vos algo con lo cual aportar al cuerpo de Cristo y vos te lo guardaste, no estás siendo un buen administrador. Ahora, si eso vos lo multiplicaste, lo hiciste crecer, entonces la respuesta de Dios va a ser bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? La gracia debe ser administrada. Es decir, que la gracia puede crecer en nosotros o puede quedarse inexistente. Todo va a depender de cuánto hagamos caso a esta gracia, cuánto hagamos caso a estos impulsos. Número 5 y último, damos gracia por medio de nuestras palabras. Fíjense qué interesante esto, no lo había pensado antes. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que a través de nuestras palabras podemos dar gracia a los oyentes. Cada vez que escuchamos una persona que nos da una palabra de gracia, estamos transmitiéndola por medio de nuestras palabras. Ya sea en una prédica, ya sea en una conversación, ya sea en cualquier momento y lugar, damos gracias por medio de nuestras palabras. La que sigue, la gracia es nuestra aliada en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Si pueden, vayan anotando a medida que puedan. En la gracia reposa nuestra capacidad de responder al supremo llamamiento. La gracia es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. La gracia es la encargada de mover nuestro corazón hacia los intereses de Dios, darnos el ánimo y la fortaleza para enfrentar los dolores que llevar adelante el apostolado. ¿Se acuerdan de ese momento en el que Pablo fue apedreado en Listra? Que lo hemos hablado varias veces, y que al otro día se levanta y sigue predicando. ¿Qué es lo que lo lleva al apóstol Pablo a hacer eso? La gracia. La gracia. ¿Por qué es tan importante la gracia? Vamos a la que sigue. ¿Por qué es tan importante la gracia? Porque la gracia es como este cañón. Imagínense que usted está dentro de este cañón. La gracia lo que hace es dispararlo, movilizarlo. Si la gracia aumenta, no tendré que andar empujando a la gente para que haga cosas. No voy a tener que estar diciendo, che, ¿podés estar en el culto de niños? Y el día anterior me dice, no voy a poder estar en la clase. Y me cuesta conseguir gente que esté en el culto de niños. Che, ¿podés dar un devocional? ¿Podés grabar un devocional? No, mira, no puedo, no tengo tiempo. Dirigir la obra de Dios así causa mucho cansancio, ¿no? Tener que estar empujando a la gente para que haga lo que tiene que hacer. Y justamente la gracia es la que debe hacer ese trabajo en nuestro interior. Es la que nos está impulsando constantemente a hacer. Si la gracia está operando en las personas, harán por la movilización interna del Espíritu.
van a ser por la movilización interna del Espíritu. No vamos a tener que estar diciendo, che, por favor, podés hacer. No. La gracia nos lleva a que tengo este sentir de que quiero hacer, quiero moverme, quiero poder ayudar, quiero hacer. No por imposición. Cuando la gracia nos gobierna y nos dirige, todo toma otro sentido y no podemos parar. La gracia nos hace imparables y productivos. Imparables y productivos. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que hay una persona llena de la gracia? Y porque constantemente está queriendo producir para el reino, producir para el cielo. Su corazón y su mente constantemente están pensando cómo colaborar con este propósito eterno. La que sigue. Esta también, si la pueden anotar, por favor. Un servicio que no nace como resultado de la gracia no tiene esperanza de manifestar el cielo en la tierra. Un servicio cualquiera, estar ahí en la computadora, ser ujier, ser maestro de niños, estar a cargo de los jóvenes, salir a evangelizar, de estar a cargo de una célula, cualquier servicio que no nace del impulso de la gracia, no tiene esperanza de manifestar el cielo en la tierra. No tiene esperanza de manifestar a Cristo o de dar a conocer a Dios por medio nuestro. ¿Sí? Cualquier construcción que hagamos que no nazca de la gracia operando, nos va a provocar cansancio, frustración, no va a permanecer, vamos a estar renegando y decimos, ¿para qué me metí en esto? Estoy cansado de la gente. Eso es un claro indicio de que la gracia no me está movilizando a hacer lo que estoy haciendo. Para terminar, quisiera decir dos cosas que nos hacen caer de la gracia. Dos cosas que nos hacen caer de la gracia. Están ahí en la presentación. Número 1, cuando pongo mi mirada en mí mismo, en mis capacidades u obras o en lo humano, porque me vuelve orgulloso. ¿Sí? 1 Corintios 1:26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Lo único que nos hace aptos para el Señor, para hacer esta tarea, es su gracia. Es más, Dios se esforzó en elegir lo vil y menospreciado de este mundo, lo que no tenía apariencia de sabiduría, los que no eran ricos, los que no eran poderosos. ¿Para qué? Para que no quepa duda de que lograron todo lo que lograron o hicieron todo lo que hicieron simplemente por gracia, porque la gracia operó en ellos. Segundo, me desligo de la gracia cuando doy lugar a la raíz de amargura, a la frustración, al resentimiento, a la tristeza. Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hace poquito tuve el sentir de empezar un discipulado con algunos pastores jóvenes que conozco, virtual, nos reunimos así virtualmente, y me daba cuenta que en la mayoría estaba pasando esto, había nacido una raíz de amargura.
La mayoría decían que se sentían cansados, que sentían que no tenían ganas de hacer las cosas, simplemente las hacían por obligación o por responsabilidad. Algunos decían, mira, en la última reunión estábamos organizando un evento y a todos les decía sí, 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 porque en realidad no tenía ganas no me motivaba ni un poco todo lo que estábamos haciendo y organizando. ¿Y sabes qué pasa ahí? La gracia no nos está movilizando. ¿Se dan cuenta lo que decía antes de que no hay esperanza de traer el cielo a la tierra cuando todo lo hacemos de nuestras fuerzas humanas? No hay esperanza. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Había una raíz de amargura que había crecido. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces mi pregunta fue, ¿han pasado cosas que te han desilusionado, que sentís que son injustas, que quizás necesitas perdonar o que necesitas hablar? Y ahí el Espíritu Santo tiene que empezar a hacer un trabajo en nuestro interior para desarraigar esta raíz de amargura de nosotros, para que volvamos a alcanzar la gracia. El apóstol Pablo dice, el autor de Hebreos, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. Y antes dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Hay un constante fluir de la gracia de Dios sobre nosotros. La necesitamos todos los días a la gracia de Dios. Pero es muy peligroso que dejemos de recibir esa gracia. O es muy peligroso, como Pablo le dijo a los Gálatas, que caigamos de la gracia. Porque ahí es cuando todo se vuelve un peso. Cuando todo se vuelve una carga. Todo se vuelve difícil. ¿Cuánto podamos durar haciendo la cosa en nuestras fuerzas? Muy poco. ¿Cuánto fruto podamos darle a Dios siendo movilizados por su gracia? Mucho. Mucho. Aparte es mucho más disfrutable. La gracia hace disfrutable el servicio, la gracia hace disfrutable la vida cristiana, la gracia hace disfrutable el orar, el leer la Biblia, el discipulado. Todo es precioso cuando estamos desbordando gracia. Ahora, cuando hemos caído de la gracia, todo es difícil. Y creo que todo nos habrá pasado en algún momento, de sentirnos remando en dulce de leche en todas las áreas de nuestra vida. La próxima diapositiva. Hay una correlación directa entre la gracia y la obediencia. Hay una correlación directa entre la gracia y la obediencia. La cruz es la puerta de entrada a la gracia. Mientras más negamos nuestra carne, más gracia se libera. Mientras más hago morir lo carnal en mí, lo pecaminoso en mí, lo humano en mí, más gracia se desprende, más gracia se libera. Más podamos disfrutar de esta gracia. ¿Hay una que sigue o es la última? La última. Quiero invitarle a ponerse de pie y a Lema que venga. Hay una tarea hermosa a la que Dios nos está animando a participar, nos está invitando a participar, que es el apostolado. Ahora, esta tarea no se puede hacer sin gracia. Es por eso que necesitamos entenderla, abrazarla, hacerla crecer. Quiero invitarle a que cierre los ojos ahí donde está. Señor, quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque en tu propósito, en tu plan, pusiste los ojos sobre nosotros, sobre esta casa, viéndonos desde la gracia que somos capaces, que somos competentes de hacer esta obra hermosa que nos estás encomendando.
Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, tanto los más nuevitos como los que hace muchos años que se congregan. Te pido que nos ayudes a todos a vernos como vos nos ves. Gracias porque un día nos escogiste. Entre toda la gente que hay en el mundo, nos miraste y nos escogiste. Nos limpiaste, nos perdonaste, nos purificaste. Desbordaste sobre nosotros tu gracia, nos diste sabiduría, entendimiento. Nos hiciste miembros de tu familia. Y pusiste una gracia con la cual edificar al cuerpo de Cristo. Gracias por esa gracia que desbordaste en nuestro interior, que es abundante, abundante. Quisiera hacerle una pregunta para que la respondan ahí en su mente, en su corazón. ¿Cuántos están dispuestos a participar del apostolado? ¿Cuántos quieren hacer avanzar el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cuántos quieren que la tierra sea llena de su gloria? No ponemos la mirada en nuestras debilidades, en nuestros errores, en lo que nos falta. Simplemente te decimos, sí, Señor, yo quiero. Yo quiero. Sea tu gracia operando en cada uno de nosotros. Sea tu gracia movilizándonos, Señor. Sea tu gracia sacando la mirada de nosotros mismos, de nuestro pequeño círculo, de nuestra pequeña vida. Sea tu gracia levantando nuestra mirada y ayudándonos a ver que el campo está preparado para la cosecha. Que hay mucho trabajo por hacer y tenemos el privilegio de ser parte de ese trabajo. Señor, te pido que traigas un llamado en esta hora, Señor. Pronuncia un llamado sobre cada uno. Señor, si estamos quietos, si estamos estancados por miedos, por temor, por inseguridad, te pido que también sea tu gracia en este tiempo, movilizándonos y no dejándonos otra opción que hacer aquello para lo cual nacimos. Empújanos, Señor, por medio de tu gracia, empújanos. No permitas que nos quedemos, no permitas que nos estanquemos, Señor, empújanos. Señor, que tu gracia nos lleve a resolver esas cosas que nos están estancando, esas cosas que nos están deteniendo, esos engaños, esas mentiras en nuestra mente. Señor, pon en nosotros un sentido de urgencia por hacer tu obra. Que tu gracia nos lleve a poner en primer lugar tu obra, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. ¿Saben que quería compartirles algo hoy? Orando por esta reunión, podía ver que es un tiempo especial de parte de Dios. ¿Vieron cuando Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar la red? Pedro le dice, mira, ya intentamos toda la noche, usamos todas nuestras estrategias y no funcionó. No pescamos nada. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y en ese acto de obediencia de Pedro, los peces fueron atraídos hacia el lugar donde estaban sobrenaturalmente. Ya no era con técnicas humanas. Ya no era a la hora indicada, ya no era de la forma indicada. Pero era obedeciendo una palabra que Jesús le había dado. Y esta vez fue diferente. Esta vez las redes se rompían de tantos peces que había en el agua. Quizás muchas otras veces has intentado cosas que no funcionaron
Pero este es un tiempo de pesca para nosotros. Este es un tiempo de pescar. Vos me podrás decir, pero yo ya lo intenté, no funcionó. Bueno, lo intentemos ahora. Lo intentemos de nuevo ahora. Pesca. Hablale a esa persona que sentís que necesita de Dios. No le digas que Dios va a resolver todos sus problemas. Invítalo a reconciliarse con Él simplemente. Lanza una palabra esta semana. Cuando tengas oportunidad, lanza la carnada, lanza el anzuelo. Obedece simplemente la palabra del Señor. Porque este es un tiempo de pesca. El Señor está trayendo a los peces hacia Él. El Señor mete su mano a las aguas y empiezan a acercarse inevitablemente a Él. Señor, en tu gracia, en tu gracia, en tu gracia, en tu gracia nos guiamos por lo que vos tenés planeado para nosotros en este tiempo. Señor, nos ponemos a absoluta disposición para lo que vos tenés pensado para esta casa en este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer, porque siempre obrás mucho más de lo que nosotros podamos imaginar, mucho más de lo que podamos pensar, Señor. Queremos ser obedientes a lo que vos nos marcas internamente. Vos te ocupas del resto. Adoremos un ratito al Señor. Escuchemos su voz. Dejemos que su gracia nos impulse.